El aroma del café fresco y el suave murmullo de conversaciones de fondo me envolvieron en cuanto crucé la puerta del pequeño café que siempre frecuentaba en mi juventud. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de la ciudad, y la luz tenue que entraba por las ventanas creaba un ambiente acogedor, casi mágico. Siempre amé este lugar, pero hoy, al entrar, una ola de nostalgia me golpeó como una marea alta, trayendo de vuelta recuerdos de risas y momentos compartidos con amigos. Era difícil no pensar en cómo todo había cambiado. Elegí una mesa cerca de la ventana, donde la vista del parque enfrente me recordaba los días despreocupados en los que pasábamos horas aquí, hablando sobre sueños y planes que parecían tan lejanos. Mientras esperaba mi pedido, observé a los clientes. Un grupo de jóvenes reía a carcajadas en una mesa cercana, y una señora sola hojeaba un libro. La vida seguía, pero yo me sentía atrapada en un tiempo que ya no existía. ¿Verónica? Una voz familiar cortó mis pensamientos. Levanté la vista, para mi sorpresa, encontré a Alejandro parado en la entrada del café. Mi corazón dio un salto. Él estaba más maduro, los rasgos de su rostro más definidos, pero su mirada seguía siendo la misma, profunda e intensa. El tiempo no había borrado la memoria que guardaba de él. Hola, Alejandro, respondí, intentando mantener la calma. Él dudó por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de recuerdos que ambos preferiríamos enterrar, pero que ahora volvían a la superficie. Es bueno verte aquí, finalmente dijo, caminando hacia mí. No esperaba encontrarte. Vengo aquí de vez en cuando, murmuré, desviando la mirada, sintiéndome un poco vulnerable. ¿Qué decir? La vida nos separó, pero su recuerdo nunca me abandonó. Yo también vengo. El café es un buen lugar para relajarse, respondió él, y la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Pero la tensión en el aire era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Entonces, ¿cómo estás?, pregunté, intentando romper el hielo. La verdad es que quería saberlo todo sobre él, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera escuchar. Estoy bien. Trabajo como abogado ahora. ¿Y tú? Su pregunta me tomó por sorpresa. No estaba preparada para compartir mi vida después de todos estos años. Yo, me mudé a otra ciudad por un tiempo. Pero estoy de vuelta, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. El pasado parecía querer devorarme, y cada palabra que intercambiábamos parecía revivir heridas que pensaba estaban cicatrizadas. Volver aquí debe traer muchas memorias, dijo él, con una leve sonrisa, pero sus ojos denunciaban una preocupación que no podía ocultar. Sí, algunas buenas y otras no tanto, confesé. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, más intenso que antes. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podíamos compartir sin arriesgar a abrir viejas heridas? Verónica, yo. Alejandro comenzó, pero fue interrumpido por un grupo de amigos que entraron animados, llenando el ambiente con risas. Miré hacia ellos, agradeciendo mentalmente por la interrupción, pero al mismo tiempo deseando que la conversación pudiera continuar. Lo siento, vamos a tomar un café, sugerí, intentando cambiar de tema. La idea de regresar al pasado me dejaba inquieta, pero su presencia era al mismo tiempo reconfortante y dolorosa. Claro, yo también voy a tomar uno, respondió él, y juntos caminamos hacia el mostrador, la tensión entre nosotros permaneciendo, pero ahora acompañada de una extraña expectativa. ¿Qué vendría después? ¿Era solo un reencuentro casual o había algo más profundo esperando ser desenterrado? El café nos estaba uniendo nuevamente, pero sabía que lo que estaba por venir no sería simple. El olor del café fresco llenaba el aire, mezclado con la dulzura del pastel de chocolate que se estaba sirviendo. Miré a Alejandro, intentando captar cada detalle de su rostro, cada línea que el tiempo había dibujado. Había algo familiar, al mismo tiempo, tan distante en sus ojos. El silencio flotó entre nosotros por un momento, hasta que decidí romperlo. Me mudé a otra ciudad justo después de todo, comencé, sintiendo el peso de las palabras. La vida no esperó, y necesitaba un nuevo comienzo. Alejandro frunció el ceño,
y me di cuenta de una sombra de dolor pasando por su rostro. Parecía reflexionar sobre lo que decía. Por un instante, me pregunté si él también había sentido la necesidad de escapar. Entiendo. A veces, lo que nos hiere nos obliga a buscar nuevos horizontes, respondió él, con la voz baja, casi como si tuviera miedo de que lo que dijera pudiera romper el clima que comenzaba a formarse entre nosotros. Pero nunca he podido olvidarte, Verónica. Esas palabras me golpearon como una flecha. Quería creerlo, pero las dudas comenzaron a surgir. La vida nos había separado, y lo que éramos el uno para el otro ahora parecía tan distante. Yo, hesité, mirando hacia afuera, donde la lluvia comenzaba a caer, creando charcos en la acera. Yo tampoco he podido. Pero el tiempo lo cambia todo, ¿no? Cambia, acordó él, pero su mirada no se apartaba de la mía. Pero no borró lo que vivimos. Aún recuerdo nuestros sueños, aquellas tardes en el parque, nuestros planes. Y yo recuerdo el día en que todo se desmoronó, respondí, la tristeza infiltrándose en mi voz. No quería que terminara así. El silencio volvió a envolvernos, pero ahora era un silencio cargado de recuerdos y emociones reprimidas. Quería preguntarle sobre lo que había sucedido, sobre cómo las cosas habían cambiado tan drásticamente, pero las palabras parecían atascadas en mi garganta. Fue entonces que, para nuestra sorpresa, Carlos, un amigo en común, entró al café. Su visión trajo una mezcla de alegría y aprensión. Carlos siempre había sido un vínculo entre nosotros, y su presencia era como un portal a los recuerdos más felices de nuestra juventud. «Mira a quién encontré», exclamó, acercándose a nosotros con una gran sonrisa. «¿Verónica? ¿Alejandro? ¿Juntos de nuevo? ¡Qué buena sorpresa!» «¿Carlos?», respondí, intentando contener mi entusiasmo, pero sin poder evitar sonreír. «¿Cuánto tiempo?». Alejandro también sonrió, y las tensiones que flotaban entre nosotros parecían disiparse un poco con su presencia. La conversación fluyó entre risas y recuerdos de días pasados. «Recuerdo que ustedes dos estaban tan felices en el último festival de música», comenzó Carlos, sus ojos brillando con nostalgia. «¿Qué pasó?». La pregunta flotó en el aire, y miré a Alejandro. Ese era un territorio delicado. Sin embargo, Alejandro no se esquivó. Miró a Carlos y luego a mí, su expresión una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. «La vida sucedió», Carlos respondió, con la voz firme, pero con un toque de melancolía. «Nos perdimos». La conversación continuó, navegando por memorias nostálgicas, pero la ligereza pronto se disipó y sentí un peso en el corazón. La presencia de Carlos trajo a la superficie no solo recuerdos felices, sino también las heridas que intentábamos olvidar. «Deberíamos encontrarnos más a menudo», sugirió Carlos, sin darse cuenta de la carga emocional que esa frase llevaba. «La vida es demasiado corta para que estemos distantes». «Sin duda», respondí, tratando de mantener un tono ligero, pero la verdad era que deseaba más que eso. Quería entender lo que realmente había sucedido entre Alejandro y yo, y por qué todavía había un hilo invisible que nos conectaba. El café comenzó a llenarse, y la conversación se volvía más difícil a medida que el ruido aumentaba. Las risas y las charlas a nuestro alrededor parecían resonar, creando un ambiente caótico que contrastaba con la tormenta de sentimientos que se desataba dentro de mí. «¿Qué tal si continuamos esta conversación en otro lugar?», sugerí, sintiendo que necesitábamos un espacio más tranquilo. «¿Un parque cerca de aquí? Puede ser más fácil para nosotros». Alejandro me miró, y por un momento, vi un destello de esperanza en sus ojos. «Me encantaría», respondió, y la emoción en su voz hizo que mi corazón se acelerara. Carlos, al percibir el cambio en la atmósfera, sonrió y asintió. «¿Entonces vamos?». Un paseo por el parque siempre es revitalizante. Al salir del café, la lluvia había disminuido, y el aire fresco de la ciudad parecía renovador. Mientras caminábamos, la expectativa de un nuevo capítulo se formaba entre nosotros, y sabía que la conversación apenas comenzaba. El parque exhalaba una frescura que contrastaba con la tensión que sentía dentro de mí. Al lado de Alejandro,
El mundo parecía más vibrante, más intenso. El canto de los pájaros y el aroma de las flores creaban una banda sonora que envolvía nuestras emociones, como si la naturaleza de alguna manera nos estuviera animando a abrir nuestros corazones. Es bueno estar aquí, dije, mientras buscaba un banco aislado, lejos del bullicio de los niños que jugaban más adelante. El sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luz y sombra que reflejaba lo que sentíamos el uno por el otro, una mezcla de luz y oscuridad, de alegría y dolor. Sí, lo es. Aquí todo parece más ligero, respondió Alejandro, mirando a su alrededor. Podía ver en su mirada una mezcla de nostalgia y temor. La verdad es que el pasado nos seguía como una sombra, y aun en un lugar tan hermoso, no podíamos escapar de él. ¿Aún recuerdas aquel verano?, pregunté, intentando romper el hielo. Él sonrió, y su sonrisa era como una ventana a una época más simple. ¿Cómo podría olvidarlo? Ese fue el verano en que todo parecía posible. Éramos tan jóvenes y soñadores, respondió, y pude sentir la sinceridad en su voz. Había un brillo en sus ojos que me hizo recordar momentos felices, risas y promesas susurradas bajo las estrellas. Era todo tan perfecto, hasta que dejó de serlo, murmuré, sintiendo una punzada de tristeza. El silencio se instaló entre nosotros, y sabía que ambos teníamos mucho que decir, pero también mucho que ocultar. ¿Y cómo estás ahora, Verónica? ¿Qué has hecho de tu vida? Me preguntó, rompiendo el silencio. Dudé, el peso de las palabras acumulándose en mi garganta. No quería parecer vulnerable, pero tampoco quería mentir. Después de mudarme, entré en una relación que, bueno, no fue lo que esperaba, dije, sintiendo la necesidad de ser honesta. Fue complicado. Muchas promesas incumplidas y desilusiones. Él frunció el ceño, y pude ver que estaba afectado. Había una tensión palpable en el aire, como si las palabras que intercambiáramos pudieran cambiarlo todo entre nosotros. Lo siento, Verónica. Mereces más que eso, dijo, y su voz estaba cargada de preocupación. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo es tu vida? Estaba tan curiosa como nerviosa. Alejandro siempre había sido un hombre ambicioso, y me imaginaba que su carrera como abogado lo mantenía ocupado. Trabajo mucho. A veces me pregunto si vale la pena. El éxito es solitario, ¿sabes?, respondió, y vi la fragilidad bajo la capa de confianza que intentaba mostrar. Había algo más, algo que no estaba diciendo, y eso me inquietó. Antes de que pudiera continuar, una pareja de ancianos se acercó, sonriendo de manera cálida. «Ah, jóvenes. El amor está en el aire, ¿no?», exclamó la mujer, y reí nerviosamente, mientras Alejandro miraba al suelo, claramente avergonzado. «Es un día hermoso para enamorarse», añadió el hombre, guiñando un ojo. Se sentaron en un banco cercano y comenzaron a conversar entre ellos, pero sus palabras flotaban sobre nosotros, como un recordatorio de lo que podríamos ser. ¿Crees que el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo?, le pregunté a Alejandro, tratando de desviar el momento incómodo. Él me miró, pensativo, y pude ver que la pregunta le impactaba profundamente. Quiero creer que sí, pero ¿y si las cosas cambian? ¿Y si las personas cambian? Su voz estaba cargada de duda, y sabía que se refería a nosotros. A veces, los cambios pueden ser buenos, Alejandro. Pueden darnos una nueva perspectiva, le dije, tratando de animarlo. Pero ¿y si estamos listos para intentar de nuevo? Para entender lo que realmente sentimos. Sonrió levemente, pero había tristeza en su mirada. Sabes que el pasado aún me atormenta, Verónica. No sé si puedo dejar todo eso atrás. La sinceridad de sus palabras me tocó, y me di cuenta de que estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que ambos esperábamos. La conversación fluyó, entre risas y silencios cargados, mientras la pareja de ancianos compartía sus historias de amor, recordando momentos que los unieron a lo largo de los años. Eso nos hizo reflexionar sobre lo que realmente significaba amar a alguien y cómo, a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre valía la pena. Miré a Alejandro y me di cuenta de que, a pesar de todas las heridas y desavenencias, había algo eterno entre nosotros.
Algo que aún palpitaba, fuerte y vibrante, esperando ser explorado nuevamente. Mientras caminábamos por el parque, una suave brisa acariciaba nuestros rostros, y el aroma de las flores en el aire creaba un ambiente casi encantado. Miré a Alejandro, y un silencio cómodo se estableció entre nosotros, pero al mismo tiempo, había una tensión palpable, como si las palabras no dichas pesaran entre nosotros. Se detuvo, los ojos fijos en el horizonte, y pude notar la lucha interna que enfrentaba. Sabía que era el momento de ser honesta, de despojarme de cualquier máscara que pudiera haber puesto a lo largo de los años. Alejandro, comencé, con la voz fallando un poco, todavía pienso en ti. Muchas veces. Él giró el rostro hacia mí, la expresión cambiando de sorpresa a algo más profundo. Las sombras del pasado parecían desvanecerse, dando lugar a una vulnerabilidad que ambos necesitábamos enfrentar. Yo también, Verónica. La sinceridad en su voz me golpeó como un mazazo. Siempre me he preguntado cómo estabas, qué hacías. Incluso después de todo lo que pasó. Sentí que mi corazón se aceleraba y una ola de nostalgia me invadía. Era como si el tiempo hubiera retrocedido a aquellos días en que éramos jóvenes e insensatos, soñando con el futuro. Pero pronto la sombra de la traición se instaló entre nosotros, y supe que era hora de enfrentar eso. Yo sé que te sentiste traicionado, continué, con la voz temblorosa. Mi decisión de mudarme fue impulsada por tantas cosas. Pero una parte de mí siempre se preguntó qué habría pasado si me hubiera quedado. Él respiró hondo, y la expresión de dolor apareció en su mirada. Verónica, lo que más me dolió fue la sensación de abandono. No sabía cómo lidiar con eso en aquel momento. Me sentía perdido, como si todo lo que habíamos construido se hubiera desmoronado por una elección que tú hiciste. Aquellas palabras me golpearon como un rayo. Sabía que tenía razón, pero la verdad era que había tomado esa decisión tratando de protegernos a ambos, aunque eso significara mi propio dolor. Nunca quise herirte, Alejandro. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, y rápidamente las sequé. Pensé que estaba haciendo lo mejor para nosotros, aunque pareciera lo contrario. Y quizás lo estuvieras haciendo, respondió él, la suavidad en su voz revelando una comprensión que no esperaba. Pero eso no cambia lo que sentí. No cambia el hecho de que perdimos tanto tiempo. El silencio volvió brevemente, y la brisa pasada parecía acercarlo más a mí. El sonido de los niños riendo al fondo trajo un contraste a nuestra conversación. Corrían y jugaban, despreocupados, mientras nosotros estábamos atrapados en un enredo de emociones y recuerdos. Mira a esos niños, dije, intentando cambiar un poco la energía a nuestro alrededor. Parecen tan felices. Es como si no supieran nada sobre las complicaciones de la vida. Alejandro siguió mi mirada, y una sonrisa triste se formó en sus labios. ¿Recuerdas cómo solíamos soñar con tener una familia? Preguntó, y la pregunta resonó entre nosotros como un eco. Sí, lo recuerdo. Respiré hondo, recordando aquellos días en que planeábamos un futuro juntos, sin saber que la vida nos llevaría por caminos tan diferentes. Era un sueño bonito. ¿Y si lo hubiéramos logrado? Preguntó él, con la esperanza y el dolor entrelazados en su voz. Yo, no lo sé. La verdad era que no tenía una respuesta. Pero me gustaría que lo hubiéramos intentado. El silencio se instaló nuevamente, pero ahora era diferente. Era un silencio que permitía la reflexión y la aceptación. Mientras caminábamos, vi a Alejandro mirando al suelo, como si las respuestas estuvieran allí, escondidas entre las hojas secas. Verónica, no quiero que nuestra historia acabe así. Finalmente habló, con la voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad. Quiero saber más sobre ti, sobre lo que te has convertido. Aquellas palabras me calentaron por dentro. Él quería conocerme nuevamente, y eso me hizo sentir una esperanza que hacía mucho tiempo estaba adormecida. Yo también quiero eso, Alejandro. Respondí, sintiendo la emoción crecer dentro de mí. Pero, ¿y si el pasado vuelve a atormentarnos? La expresión de él cambió, y me di cuenta de que la duda aún flotaba entre nosotros.
Entonces, necesitamos ser más fuertes que nuestros miedos. Dijo, mirándome directamente a los ojos. Necesitamos enfrentar lo que no se resolvió. Al escuchar esto, sentí algo despertar en mí. Era una mezcla de valentía y vulnerabilidad, y por primera vez en muchos años, la idea de un futuro juntos parecía no solo posible, sino deseable. La atmósfera del parque parecía haber cambiado. El cielo, antes azul y claro, ahora estaba cubierto por nubes grises, y el viento soplaba con una intensidad que resonaba en mi pecho. Mientras caminábamos en silencio, sentía que la conversación que habíamos pospuesto estaba a punto de desdoblarse en algo más profundo, más verdadero. Verónica, comenzó Alejandro, interrumpiendo el silencio que nos envolvía, hay algo que nunca te conté. Dudó, la tensión en su rostro era palpable. Supe que te mudaste por un error que cometí en nuestra juventud. Simplemente, no sabía cómo decirte eso. Mis manos temblaban ligeramente, y mi corazón se disparó. ¿Un error? ¿Qué error estás hablando? Pregunté, la confusión mezclándose con el dolor que ya llevaba años cargando. En aquel momento, estaba tan enfocado en mi carrera que no me di cuenta de cómo estaba sufriendo. Fui egoísta, y cuando decidiste marcharte, me quedé paralizado. Solo comprendí lo que había pasado cuando ya era demasiado tarde. Su voz temblaba, y podía ver la sinceridad en sus ojos. Sentí una ola de emociones invadir mi ser. La culpa me envolvió como una manta pesada. Alejandro, la separación fue tan dolorosa para mí que no pude manejarlo. Necesitaba alejarme, necesitaba espacio para no sufrir más. No fue un error solo tuyo. Fue nuestro. Mi voz estaba entrecortada, y las lágrimas amenazaban con escapar. Él se acercó un poco más, como si la distancia entre nosotros fuera una barrera que necesitaba ser derribada. No quería que te sintieras así. Debería haber luchado por nosotros. Debería haberte mostrado que eras la única que importaba. Nos miramos a los ojos, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. El sonido de los niños jugando, las hojas moviéndose en los árboles, todo se silenció ante la intensidad de aquella mirada. Podía sentir el dolor y la añoranza pulsando entre nosotros, y la conexión que siempre existió parecía más fuerte que nunca. Pero antes de que pudiéramos profundizar en esa conversación, el cielo decidió manifestarse. Una tormenta repentina se abatió sobre el parque. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza, y corrimos hacia un gran árbol, buscando refugio bajo su copa. La proximidad física hizo que mi corazón se disparara. Estábamos allí, solo nosotros dos, bajo la protección del árbol, mientras la lluvia caía intensamente a nuestro alrededor. El olor de la tierra mojada mezclado con el perfume de las flores hacía que todo fuera aún más surrealista. La tormenta llegó rápido, ¿verdad?, dije, tratando de romper el clima tenso que flotaba sobre nosotros. Sí, pero quizás sea una señal, respondió él, su mirada fija en la mía. Una señal de que necesitamos confrontar lo que sentimos. ¿Confrontar o huir?, me pregunté, mi voz casi un susurro. Huir no es una opción. Nunca lo fue, afirmó Alejandro, y su expresión era de determinación. No quiero dejar más cosas no dichas entre nosotros. No quiero que esta sea otra oportunidad perdida. La lluvia seguía cayendo, y el agua escurría por nuestros cabellos, creando un escenario casi romántico. El ruido de la tormenta era ensordecedor, pero dentro de mí, un profundo silencio se formaba, como si todo lo que importaba estuviera ahí, justo frente a nosotros. ¿Aún sientes algo por mí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera pensar. Él dudó, pero solo por un segundo. Siempre he sentido, Verónica. No importa el tiempo que ha pasado, no importa el dolor. Lo que tuvimos fue real, y aún lo es. Mi corazón parecía querer saltar fuera de mi pecho. La intensidad del momento era casi insoportable. ¿Y si no podemos volver atrás?, pregunté, la inseguridad infiltrándose en mi voz. Entonces, intentemos construir algo nuevo. Enfrentemos lo que venga, juntos. La certeza en su voz me calmó, y, por un breve instante,
dejé de lado el miedo que me consumía. La tormenta rugía a nuestro alrededor, pero bajo aquel árbol, en medio de la lluvia, sentía que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un camino de regreso el uno hacia el otro. La lluvia caía fuerte, golpeando las hojas de los árboles y creando una sinfonía de sonidos que resonaban en el silencio que se había formado entre nosotros. Estábamos allí, bajo aquellas gotas frías, pero el calor que emanaba de nuestros cuerpos era innegable. Sentí que mi corazón se aceleraba cuando, inesperadamente, Alejandro se giró hacia mí, sus ojos profundos reflejando una vulnerabilidad que nunca pensé que vería de nuevo. Verónica, comenzó, la voz ronca, yo nunca quise que las cosas terminaran así. De hecho, siempre me pregunté si algún día me perdonarías. Esas palabras me golpearon como un rayo. El peso de tantos años de rencor y dolor comenzó a disiparse. Yo también me lo pregunté, respondí, la voz temblando. Pero fue tan doloroso. La elección que hice. La decisión de alejarme fue la única forma que encontré de no sufrir más. Alejandro dio un paso adelante, la distancia entre nosotros ahora casi inexistente. Dudó, buscando las palabras. No sabía que estabas tan herida. Para mí, todo parecía tan simple en ese momento, pensé que solo estabas avanzando, que me habías olvidado. ¿Olvidarte? Nunca, dije, sintiendo una ola de emociones tumultuosas. Me alejé porque me dolía mucho verte con otra persona. La verdad es que siempre esperé un reencuentro, un momento como este. La tormenta afuera parecía calmarse, y con ello, la conversación fluía de manera más natural. El miedo, poco a poco, daba paso a la esperanza. Cuando finalmente nos miramos a los ojos, las barreras que nos separaban se rompieron. Sin pensarlo, avancé y lo abracé. Fue un abrazo tierno, cargado de sentimientos reprimidos, y, por un instante, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Te echo tanto de menos, susurré, la voz entrecortada. La lluvia continuaba cayendo, pero no me importaba. Lo único que importaba era ese momento. Él me apretó más fuerte, como si no quisiera soltarme. Y yo te echo de menos todos los días. Nunca pude seguir adelante completamente. Eres parte de mí, Verónica. Siempre lo has sido. La lluvia comenzó a ceder, y una nueva luz apareció entre las nubes oscuras. Levanté la cabeza y vi un arco iris formándose en el cielo, como un símbolo de esperanza. Una sonrisa involuntaria brotó en mi rostro. Mira, Alejandro. Un arco iris. Como si el universo nos estuviera dando una segunda oportunidad. Él sonrió de vuelta, y la tensión que nos envolvía antes ahora se transformaba en algo más ligero, más alegre. ¿Crees que podemos comenzar una nueva historia?, preguntó, con un brillo en los ojos. Sí, respondí sin dudar. Dejemos el pasado atrás. Construyamos algo nuevo, juntos. La idea llenó mi corazón de alegría. Caminando de la mano, dejamos el refugio bajo el árbol y nos dirigimos hacia el café. El olor de la tierra mojada mezclado con el perfume de las flores a nuestro alrededor traía una sensación de renovación. Reíamos, conversando sobre trivialidades y recordando momentos divertidos del pasado, como si el tiempo se hubiera detenido y todo estuviera como antes. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos al festival de música y tú bailaste como si nadie estuviera mirando?, preguntó, riendo. ¿Cómo podría olvidar? Te pusiste tan rojo que te escondiste detrás de la carpa de comida. Reí, el recuerdo calentando mi corazón. Pero, en realidad, solo quería que vinieras a bailar conmigo. Si hubiera sabido que eso era lo que querías, lo habría hecho, dijo, su mirada volviéndose seria. Ahora sé que no dejaré que el miedo me impida vivir lo que realmente quiero. Llegamos al café, y al entrar, noté que la atmósfera era diferente. Era como si el lugar nos estuviera esperando. Las luces cálidas y el aroma del café fresco nos envolvían, y, al mismo tiempo, sentía que estábamos escribiendo el primer capítulo de una nueva historia. Vamos a pedir algo especial para celebrar, sugirió Alejandro, su mirada brillando de emoción. Por supuesto. Como un brindis por nuestro nuevo comienzo,
respondí, el corazón ligero. Mientras nos sentábamos, manos aún entrelazadas, me di cuenta de que el pasado nos había moldeado, pero el futuro estaba en nuestras manos. Y, esta vez, no dejaríamos escapar.